Cambio de planes es el título del siguiente tema. Estudio 34 es un canal en YouTube y Facebook totalmente laico, sin ningún lucro en las redes sociales, o sea, no hacemos dinero de la palabra de Dios a través de las redes sociales. Somos un canal totalmente dependiente de nuestros recursos económicos y eso nos hace ser un canal totalmente diferente. Igualmente, su servidor no recibe ni un sueldo de la iglesia. Cambio de planes es el título de este tema. Y vamos a empezar con la primera fase. Vamos a empezar con la primera fase y vamos a dar como una explicación o un resumen del título de este cuarto tema, que se titula Cambio de planes por amor. A veces Dios nos pide cambiar nuestros planes porque el amor verdadero sabe ceder, sabe ser flexible. Podemos tener nuestros propios proyectos, deseos y prioridades, pero cuando vemos una necesidad o alguien con necesidad, o vemos la necesidad del Señor Jesús de servir en diferentes maneras, entonces somos accesibles. El amor nos mueve a detenernos y a servir. Jesús mismo nos mostró ese ejemplo. Él mismo con su propio cuerpo, mente, fue accesible al Padre. Disponible. Muchas veces tenía un propósito específico, pero se detuvo ante la necesidad de las personas y tuvo compasión de nosotros. El amor nos hace cambiar el rumbo sin cambiar nuestros propósitos, sin cambiar las leyes, sin cambiar la Biblia, sin hacer cambios en la Biblia. Simplemente tenemos que seguir. El amor nos hace a que nosotros sirvamos a Jehová Dios sin necesidad de que nosotros tenemos que hacer cambio dentro de la palabra de Dios o modificar la palabra de Dios. En 1 Corintios 13:5 dice: el amor no busca lo suyo. Cambiar nuestros planes por amor puede significar: 1, detenernos para escuchar a alguien. 2, perdonar cuando teníamos razones para alejarnos. 3, ayudar aunque no estaba en nuestros planes. 4, servir aunque implique sacrificio. 5, por la necesidad de otro por encima de nuestra comodidad. Un ministerio impulsado por amor no está esclavizado a una agenda, no está esclavizada a la Biblia, no está esclavizada a la palabra de Dios, no busca lo suyo. Está dispuesto a ser interrumpido por el poder de la Biblia, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la ley de Dios. La pregunta no es solamente qué había planeado hacer, sino: Señor, ¿qué quieres que haga por amor? Como Elías, como Pablo, como todos los profetas y todos los apóstoles. Ese fue un resumen, pues, del título de este estudio. Ahora pasamos a la segunda fase: cambio de planes por amor. Vimos que algunos en Corinto dudaban de las intenciones y el amor de Pablo. Hoy analizaremos una razón en particular: los cambios en sus planes de viaje en 1 Corintios 1:15 al 24. Dice así, vamos a leer algunos versículos, está muy largo, pero vamos a leer un poquito. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado
por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Dice, por ser indulgente. El versículo 24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Dice, el último es muy interesante porque se está dando referencia del título, Cambio de planes por amor. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe. O sea, no estamos como quien dice, como ser guías o capataces dirigiendo, dice, vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, colaboramos. El verdadero discípulo colabora. Cuando es necesario, está disponible. Pablo ya había estado en Corinto anteriormente, según 1 Corintios 16:5. Planeaba pasar por Macedonia en su camino de regreso a Corinto y tal vez quedarse allí durante el invierno. Desde Corinto iría a Judea con la ofrenda recogida en Macedonia para los pobres de Jerusalén. Sin embargo, cambió sus planes debido a un mal informe traído por Timoteo desde Corinto, y esto se encuentra en 1 Corintios 4:17. Pablo tenía la intención de ir directamente de Efeso a Corinto y allí abordar los problemas informados por Timoteo. El nuevo itinerario sería Éfeso, Corinto, Macedonia, Corinto, Judea. Referencia bíblica está en 2 Corintios 1:15 al 16. Fue de Éfeso a Corinto, pero luego regresó a Éfeso. Sus planes cambiaron. No regresó a Corinto como había planeado, al menos no de inmediato, porque su última visita no había resultado bien. En consecuencia, regresó a Éfeso y escribió una carta a los corintios. Prefería enviar una carta antes que arriesgarse a que otra visita empeorara la situación. 2 Corintios 1 al 3. Las intenciones de Pablo en su última visita habían sido malinterpretadas. Algunos en Corinto habían dicho que él no era confiable y que no los amaba lo suficiente. Referencia bíblica en 2 Corintios 1:17. En su respuesta a las acusaciones, él dirigió la atención de los corintios al Evangelio de Cristo. Él fue fiel a su intención de visitar a los corintios en la mejor oportunidad, tal como Dios había sido fiel en cumplir sus promesas a ellos por medio de Cristo. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Por lo tanto, su respuesta no fue una confusa mezcla de sí o no, dependiendo de las circunstancias, como ellos decían, sino que fue siempre sí, tal como la obra de Dios en Cristo es siempre sí. 2 Corintios 1:19. Por lo tanto, la razón por la que Pablo escribió una carta a los corintios en lugar de visitarlos fue su sincero amor
por ellos. Segunda de Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Qué lindo, qué hermoso. Cuán fácilmente había sido mal interpretadas sus buenas intenciones. Este es el verdadero amor. Terminamos con la primera fase, entramos en la segunda fase, vamos a la lectura y dice así. Por entonces llegaron a Éfeso algunos miembros de la casa de Cloé, familia cristiana de excelente reputación en Corintio. Pablo les presentó en cuanto al estado de las cosas y ellos le dijeron que la iglesia estaba desgarrada por divisiones. Las disensiones que habían prevalecido en el tiempo de la visita de Apolos había aumentado grandemente. Algunos falsos maestros estaban induciendo a los miembros a despreciar las instrucciones de Pablo. Las doctrinas y los ritos del Evangelio habían sido pervertidos. El orgullo, la idolatría y la sensualidad estaban creciendo constantemente entre aquellos que había sido una vez celoso en la vida cristiana. Cuando se le presentó este cuadro, Pablo vio que sus peores temores se realizaban con creces, pero no por eso dio rienda suelta al pensamiento de que su trabajo había sido un fracaso. Con angustia del corazón y con muchas lágrimas pidió consejo a Dios. De buena gana hubiera visitado enseguida a Corintio, si este hubiese sido el proceder más sabio, pero sabía que en la condición en que estaba, entonces los creyentes no serían beneficiados por sus labores, y por lo tanto envió a Tito a fin de que preparara el terreno para una visita suya ulterior. Entonces, dejando de un lado todo sentimiento personal sobre el proceder de aquella cuya conducta revelaba tan extraña perversidad, conservando su alma apoyando en Dios, el apóstol escribió a la iglesia de Corinto una de las más ricas, más instructivas, más poderosas de todas sus cartas. Con notable claridad procedió a contestar las diversas preguntas que le hizo la iglesia y a sentar principios generales que, si los que seguían, los conducirían a un plano espiritual más elevado. Ellos estaban en peligro y él no podía soportar el pensamiento de que dejara de alcanzar sus corazones en ese tiempo crítico. Les advirtió finalmente de sus peligros y los reprendió por sus pecados. Les señaló de nuevo a Cristo y trató de despertar nuevamente el fervor de su primera devoción. El amor del apóstol a los creyentes corintios se reveló en sus en su tierno saludo a la iglesia. Se refirió a lo que había experimentado al volverse de la idolatría al culto y servicio de Dios verdadero. Les recordó los dones del Espíritu Santo que habían recibido y les mostró que era privilegio de ellos regresar continuamente en la vida cristiana hasta alcanzar la pureza y la santidad de Cristo. En todas las cosas sois enriquecidos en Él, escribió, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Este párrafo se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 242-244. Terminando aquí este corto estudio que se titula Cambio de planes por amor. Y como repito, todos estos cambios de planes se hizo a través de una flexibilidad, pero esa flexibilidad estaba basado en el amor hacia Cristo, el amor hacia el Padre,
el amor hacia la Biblia, el amor hacia las almas, y no estaba pensando Pablo en él mismo. Igualmente, los pastores en la actualidad, los misioneros, si son verdaderamente de Cristo, van a actuar de esta manera. Van a hacer las cosas por amor y no por dinero. Van a hacer las cosas por amor y no a favor de ellos. No, no a favor de sus intereses mentales, emocionales, no de sus intereses económicos, sino va a ser al interés del Cristo, el Mesías. Hasta pronto.